La emisión. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por conectarse a nuestra sexta cumbre virtual de coaching y mentoring. Ya es nuestro último día y vamos a cerrar con nuestro director y fundador, Paul Advanter. Vamos a hablar sobre coaching y mentoring. Oír y escuchar para entender. Un interesante tema. Pero antes de iniciar, vamos a saludar a todos los países que se han conectado durante esta semana. Las Antillas Neerlandesas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, la Guayana Francesa, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Un gran abrazo a todos esos asistentes que han compartido con nosotros durante esta semana de nuestra cumbre virtual de coaching y mentoring. Les hago un recordatorio. Próximo vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. Va a ser el 18 y 19 de octubre en Ciudad de México. Recuerden visitar la página congresohcn.com para mayor información. Hay más de 3 especialistas internacionales y nos vamos a dar cita para conocer las nuevas tendencias del coaching y el mentoring internacional. Vamos entonces a hacerle unas breves preguntas, ¿ok?, como de costumbre, y en esta oportunidad vamos a conocer de qué parte son ustedes. Les va a aparecer en su pantalla, agrupados por países, y si hay algún país que no coloque, lo pueden colocar en otros. Si hay algún país de Europa, lo colocan en Europa, y los países de Latinoamérica y Estados Unidos están ahí determinados. El 43% está votando. Vamos a esperar para que sigan votando los asistentes de esta tarde. Vamos a darle 5 segundos adicionales. Bien, vamos a cerrar el sondeo y vamos a compartir esos resultados. Oye, la audiencia ya está conformada por 50% asistentes desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay y Paraguay. Tenemos un 19% desde Ecuador, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela y Guatemala. Un 6% desde México, Panamá, Estados Unidos, Dominicana, Costa Rica y las islas del Caribe. Un 13% desde Europa y un 13% desde otros países. Si hay alguien que está en otros países y quiere comunicarlo por el chat, con gusto lo nombraré. Vamos a seguir conociendo nuestra audiencia. Vamos a ver en cuáles de estas áreas se desempeñan. Tenemos la primera área, vamos a agruparla como psicología, coaching, mentoring, terapia, en dirección y tercera área en recursos humanos, consultoría, una cuarta área empresarios y emprendedores, y una quinta otros, cualquier otra área que no se encuentre determinada. Están votando aún nuestra audiencia. Vamos a dar 5 segundos adicionales. Perfecto. Cerramos el sondeo y vamos a compartir esos resultados. Un 41% de nuestra audiencia son psicólogos, coaches, mentores o terapeutas. Un 29% trabaja en dirección y gerencia. Un 12% en áreas de recursos humanos y consultoría. Y un 12% hay empresarios y emprendedores. También hay un 6% también que opinaron como otros. Si hay algún área que no nombre y quieren comentarla, por la sección del chat lo pueden hacer con gusto. Ahora, como el tema de hoy es coaching y mentoring, vamos a ver si alguno de nuestras personas han realizado alguna certificación en coaching. Tienen 4 opciones: si aún no, si están próximos a iniciar una formación de coaching, si actualmente se están formando como coach, o si son coaches certificados internacionalmente. Seguimos votando. Bien, vamos a cerrar el sondeo y compartimos esos resultados. Un 45% aún no es coach certificado, y a esas personas les quiero hacer una invitación especial a que visiten nuestra web hcnworld.com
y busquen y ubiquen su business partner más cercano. ¿Okay? Tenemos actualmente presencia en más de 21 países y próximamente estamos por iniciar formaciones y certificaciones en coaching neurolingüístico. Tenemos un 5% que actualmente se está formando como coach y un 50% que son coaches certificados internacionalmente. Bienvenidos. Y ahora vamos a conocer quiénes han realizado alguna certificación en mentoring de la audiencia. Bien, vamos a compartir esos resultados. Ok, un 55% aún no han hecho alguna certificación en mentoring. De igual forma, les hago una invitación especial. Próximamente vamos a iniciar en Colombia y en Chile. Así que visiten HC, están formando como mentor y un 25% de mentores certificados. También esto nos va a servir para conocer esa audiencia y que Paul nos pueda brindar también la información adaptada a todas estas audiencias. Bien, entonces, vamos a hablar de coaching y mentoring, oír y escuchar para entender. Una vez que usted inicia una sesión de coaching o mentoring y su coachee o mentee empieza a contar parte de su narrativa acerca de lo que le importa o a responder algunas de sus preguntas, usted como coach o mentor podría verse tentado por la curiosidad de comprender lo que él o ella está diciendo. En algunos casos, la situación es hasta más extrema y coaches o mentores se toman prácticamente una primera sesión solo para hacer una especie de anamnesis con el propósito de entender mejor a su coachee o mentee. En esta presentación de la Cumbre Virtual de Coaching y Mentoring, Paul Advanter, autor de más de 20 libros de coaching, mentoría, PNL e hipnosis, nos muestra qué ocurre en esa situación en la mente del coachee o del mentee, junto con las posibilidades y consecuencias del proceso debido a esa práctica, y nos entrega alternativas para que las sesiones sean más eficaces y eficientes. Muy buenas tardes, Paul. Ahora sí te doy formalmente la bienvenida y gracias por participar. Muchas gracias, Holden. Muchas gracias por los buenos deseos y encantado de estar con todos ustedes hablando de coaching y mentoring y cómo eventualmente oír y escuchar para entender. La primera buena noticia que les tengo es que ustedes no se van a contagiar conmigo porque todavía los contagios no funcionan vía virtual. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, el objetivo principal, como lo mencionaba Olvin, está relacionado con coaching y mentoring. Sin embargo, me gustaría llevarlo más allá. Y ese más allá es, usted siempre está hablando, usted siempre está oyendo y escuchando. Por lo tanto, lo que vaya a decir podría salirse del ámbito profesional de coaching, mentoring o terapia, o podríamos decir extenderlo hacia cualquier ambiente. De esta perspectiva, quisiera atrapar los elementos esenciales y probablemente al final de esta charla me gustaría que usted reflexionara también sobre qué es lo que ha estado haciendo en cuanto a lo que es el oír y escuchar. También creo que como fundamento tomé este tema que podríamos decir muy sencillo, muy fácil, y, y lo quise llevar hacia lo que es la práctica de, de la conceptualización y cuánta información está siendo establecida de forma consciente e inconsciente. Así que vamos a eso. Lo primero es, ¿qué es
oír y es escuchar. Y probablemente si usted va a la RAE, va a encontrar cosas como oír, tiene que ver con eh, pero es simplemente una percepción. Ahora, por supuesto, cuando estamos hablando de eso, estamos poniendo en competencia una serie de otros sonidos que de repente están llegando hacia nuestro sofómetro natural, que es la audición, y desde ahí entra el concepto de escuchar. Y escuchar es oír, pero poniendo en especial. Y trabaja eso. Eh, y vamos a suponer que usted está en una sesión. Y en esa sesión lo que ocurre, esta podría ser de terapia, podría ser de coaching y mentoring, como bien dice el título del webinar, pero también podría ser una conversación y asumir que está en una sesión de conversaciones. Am, Probablemente parte de lo que usted tiene como pensamientos irradiantes se dan de forma natural. Alguien le está diciendo algo y usted está conectando ese algo con otros pensamientos. O eventualmente está tranquilamente escuchando aquello que se le dice y pasan por su mente situaciones semejantes donde ha vivido experiencias y está impulsado a compartirlas. Y gran parte de nosotros tiene la experiencia de repente de escuchar a alguien que ha ido, por ejemplo, a un viaje, no sé, en caso de Chile, a Viña del Mar, ser Miami, etcétera. Y ustedes tienen o conocen a alguien que también ha hecho eso. Entonces, es natural que la mente inconsciente atrape de esa... Que se perdió el audio. ¿Ah? ¿Se perdió el audio? Sí. A ver, sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ok. Sí, cámara. Bueno, no sé si vuelvo atrás. Sí. Sí, mejor. No, eso fue para adelante. Ahí está. Ok, ahí sí. Sí. Bueno, les decía que si usted está en una sesión, eventualmente está recibiendo información de su coachee, de su mentee, podría ser una sesión de terapia, y la información que está siendo enviada empieza a correlacionarse con información previamente que usted haya tenido en otras experiencias. Y les comentaba, por ejemplo, si usted va a viajar a Viña, usted va a viajar a Miami, usted ha escuchado viajes sobre Viña, usted ha escuchado o ha vivido situaciones de viajes a Miami, y aquello que le entra inconscientemente empieza a ser recibido y también correlacionado con esa información anterior. Desde ahí que eventualmente se hace un marco de comparación y exista una propensión para compartir información similar. Lo interesante en eso de hoy
yo estar ya no necesariamente es el de su coachee, mentee o paciente, es su marco de realidad. Y que, como usted bien debe saber, no necesariamente es el mismo que tiene su interlocutor. Por lo tanto, una vez que nos percatamos que estamos haciendo todas esas interpretaciones, deberíamos dar un respiro y seguir adelante, donde tener conciencia que nuestros propios sentidos, al estar interpretando, generan una forma que nos tal vez sea de ayuda para nuestro mentee, coachee o eventualmente paciente. O sea, sabemos que la interpretación de nuestros sentidos, como bien se sabe de la neurolingüística, está asociado a nuestro mismo mapa, pero ese mapa no es el territorio. Por lo tanto, cuando yo hago una pregunta y esa pregunta carece del sentido que pudiera tener el significado de mi mentee o coachee, tal vez tenga que hasta explicarle la pregunta, porque mi interlocutor o cliente no lo va a entender. Probablemente recibe la pregunta de ustedes y ustedes reciben, ¿sabe qué? No te entiendo. En muchas ocasiones lo que se da es que este mismo habla y vuelve a repetir la pregunta, siendo que bajo esa premisa, tal vez lo más adecuado sea decirle a nuestro cliente, pero ¿para qué quieres que yo te explique? ¿Qué fue lo que interpretaste o entendiste tú? Porque desde esa misma mirada podríamos decir que aquello que está siendo dicho, bueno, fue trasladado a otro marco interpretativo, que es mucho más interesante o adecuado que el nuestro. Lo que además yo no recomendaría sería que ustedes explicaran aquello que fue su propia pregunta. Eso sería como explicar una metáfora, explicar una analogía o explicar un chiste. Ya carece de sentido el mismo marco de explicación. Lo que pasa cuando estamos también viviendo una situación donde yo hago preguntas dentro de mi marco de estructura de realidad, es que estoy forzando al coachee o a mentee de que piense de acuerdo a lo que yo creo que es lógico. Y lo que yo creo que es lógico, en realidad, podría ser muy ilógico. Si usted eh, hace un autoanálisis, podría percatarse que usted tiene muchas áreas de incongruencia y de conductas ilógicas. Por ende, ¿por qué obligar a otro que use su misma ilógica como si fuera lógica? Siendo que para usted tal vez, y valga lo tautológico que estoy diciéndolo, para usted es lógico. Ese forzar va a hacer con que en el fondo su coachee o mentee tenga una línea de derivada de pensamiento que no sea el que debiera tomar, porque le está generando un marco paralelo de realidad y a consecuencia se pudiera encontrar este o esta en situaciones donde aquella solución que encontró es una muy buena solución para usted, señor coach, para usted, señor mentee o señor terapeuta, pero no para él mismo. Y en ese mismo instante le hace bastante sentido.
pero después probablemente cuando rellene el resto del contexto y de los procesos con el cual él vive y construye su vida, no le va a funcionar. Curiosamente, cuando el coachee o mentee empieza a recibir preguntas que no están en su marco de realidad, él no necesitará esforzarse. ¿Por qué? Porque en realidad para él el esforzarse significaría profundizar sobre sí mismo. Y todos nosotros probablemente nos encontramos en situaciones donde opinamos o emitimos juicios sobre el mundo externo de forma muy fácil. Y usted se debe dar cuenta que puede fácilmente opinar sobre política, sobre religión, sobre economía, sobre fútbol, sobre historia, sobre política internacional, etc. Y no le cuesta nada. Y además, con muy pocos datos, logra tener un juicio y una visión proyectiva de lo que debiera ser dentro de su lógica. Sin embargo, carece de toda la realidad y de la complejidad de variables que están involucradas y que son propias de especialistas. Usted se puede imaginar la cantidad de estudios que debe tener un economista como para llegar a ser ministro en un mundo donde, digamos, existe la meritocracia y no hay una dictadura. Pero asumiendo que es una meritocracia y la persona está ahí por sus mismas cualidades, nosotros decimos, no, pero qué bruto más grande este tipo, ¿cómo se le ocurre no sé, subir los aranceles, bajar los aranceles de forma muy simple? Bueno, el coachee o mentee le va a pasar lo mismo. Cuando usted le empiece a hacer preguntas dentro de su marco de realidad, su necesidad de esforzarse y de escarbar sobre sí mismo disminuye. Le va a ser mucho más sencillo responderle a usted que responderse a él mismo. Y el proceso de escuchar, en realidad es un proceso donde nos conectamos con la esencia del ser del coachee o mentee. En esa esencia queremos que él se desarrolle integralmente, no solo de forma cognitiva o emocionalmente, también espiritualmente, de tal forma que él gane un sentido en todo lo que hace y lo que vive. Por lo tanto, para ganar posibilidades de una escucha mejor, eh, curiosamente, el coachee y mentee deben hablar más, o sea, mucho más, y tenemos que ayudarlo a que se escuche y que haga más conexiones en su mundo intersimbólico. Lo que ocurre es que las personas a veces no conectan los puntos, las variables, y dejan de pensar sistémicamente. Por lo tanto, queremos que él gane curiosidad sobre los significados de lo que dice. Por ejemplo, si ustedes tienen a un coachee o un mentee que de repente le pudiera decir a usted, mira, hacer esto para mí es difícil. ¿Cuántas dimensiones ustedes pueden encontrar en lo que es difícil? ¿Qué es difícil? ¿Cómo logra hacerlo difícil? ¿Qué decisiones ha tomado él para que ese asunto sea transformado en difícil? Hay personas que adoran lo difícil, otras que se sienten desanimadas con lo difícil. Perdón. Desde, desde el concepto difícil, lo que nosotros tenemos son posibilidades múltiples, pero desde la percepción de lo que él va a ganar y de lo que él va a conectar, pudiéramos decir que él va a crecer, va a desarrollarse y va a tener una posibilidad que antes, a pesar de latente, no se hacía presente. Por ende, lo que realmente estamos hablando por detrás de todo esto es de un incremento de una malla valórica que se conecte con el asunto, expandiendo lo que es la construcción de su realidad. Y de eso se trata, porque si sabemos que la realidad está siendo construida
en una estructura y esa estructura no me facilita percibir lo que yo deseo, nada mejor que eventualmente cambiar la estructura, ya que soy yo el que estoy teniendo ese poder de control. De hecho, es lo único que podemos controlar. Nosotros controlar nuestra construcción de estructuras. El resto no lo hacemos. Desde la perspectiva de estructuras, también vamos a ayudar. Muchas gracias. Perdón, me trajeron agüita. Vamos a detectar qué patrones existen. Por ejemplo, hay personas que eventualmente, cuando están hablando, ajustarse a lo que es más nuestro como coaches o coaches, o realmente son ideas del coachee o del mentee. Estoy preguntando yo para escuchar mejor desde mi marco de realidad o estoy preguntando desde el marco de realidad del mentee. Si yo asocio que para mí también han existido cosas difíciles, lo más probable es que yo siga la misma línea de proceso y asuma que lo difícil es normal. Y es cierto, pero ¿es ayudador? ¿O es mejor preguntarle a él en qué otros momentos tú has vivido situaciones donde has transformado aquello que es difícil en algo realizable y después aprendiste algo que lo transformó tal vez en un hábito, a pesar que inicialmente era difícil? Y si fuera otro, por ejemplo, ¿qué debiera decir o qué debiera plantearse como una posibilidad de escuchar mejor? Son posibilidades infinitas en eso. Y en este marco, por ejemplo, ¿qué podría ser dicho si apareciera alguien que no estuviera en nuestra sesión y desde afuera la viera? Es interesante cómo usted mismo puede disociarse de lo que pudieran ser las preguntas y tal vez en ese proceso de conexión seguir conectando. Bueno, los que saben hipnosis me van a decir, sí, Paul, estás produciendo un trance. Y es verdad, lo que sí lo planteo como una posibilidad latente de incremento de opciones, porque si yo estoy hablando con alguien y al mismo tiempo logro disociarme, y desde ahí me hago una pregunta que es hacia el coaching o mentí. Estoy logrando que alguien de afuera, que soy yo tal vez, opine y enriquezca más. Es como cuando ustedes critican una película o critican un diálogo, o es como el espejo escondido, donde ven lo que está afuera, pero al mismo tiempo acá, en este caso, están adentro. Y lo pueden comparar con aquello que está pasando. Ahora, una cosa que a veces es complicada el escuchar, y yo lo he sentido como todo humano, es cuando el tema que se está hablando tiene que ver con usted mismo. O sea, ¿de qué forma se disocia? ¿Qué tiene que ver eso y de qué manera no tiene que ver eso
para yo no estar permeando la experiencia con mis pensamientos. Si eso llega a ocurrir y usted de alguna forma tiene una dificultad para disociarse y sentirse muy lejos del tema, desde ahí yo creo que necesitaría probablemente eh, delegar eso, traspasarlo, recomendar a un compañero. Porque si hay mucho de resonar en usted, le puedo asegurar que las preguntas van a tener inconscientemente en comparación con su mundo. Y también es interesante que uno dice mucho en mentoring, uno está aprendiendo. Es cierto. Pero en coaching también a veces uno aprende, principalmente cuando la base epistemológica de nuestro coachee es superior a la nuestra y uno se percata por el alto nivel de proceso y de sorpresa con las respuestas que vienen. Nada más grato que eso. El único pero es que eventualmente, si es muy alta la diferencia de la estructura epistemológica de su coaching mentee versus la suya, probablemente no estamos ayudando tanto como debiéramos ayudar. ¿Y qué más podemos hacer en esto? Bueno, ah, es difícil y es complejo, pero es realizable hacer un cambio entre el enjuiciar para aprender. Y usted está en ese modo de proceso de aprendizaje desde que es pequeñito, porque se debe recordar de cómo son los pequeños, pequeñas, donde están muy abiertos, muy receptivos. Y, y esa apertura, que significa un foco de atención, lo puede traducir en oír. O sea, el escuchar para aprender, yo lo llamaría igual a una alta probabilidad de oír. Como consecuencia, su interlocutor va a percibir que usted tiene respeto. O sea, no sea tan evidente para usted, pero es una consecuencia de estar oyendo. Y algo que a veces tiene una cierta cuota de complejidad, principalmente asociado a esto de ayudar. Nuestra posición de personas que ayudamos a veces nos hacen creer que somos superiores. Y pudiéramos decir que sí en el contexto que, bueno, tenemos algo más de información sobre una cierta técnica o tecnología de desarrollo humano, pero tal vez en otras áreas no. Entonces, el ayudar sencillamente es un proceso de facilitación donde considérese usted una herramienta, un instrumento, un vehículo para poder alcanzar la comunicación de una otra persona más que con usted. Y yo recomiendo algo que tal vez lo repita y ya me la estoy hasta creyendo, de que cuanto más inteligente creo que soy, más estúpido me parece que me transformo. Entonces, últimamente me considero muy estúpido, lo que pudiera ser una paradoja porque podrían decir es más inteligente. Pero no, la realidad es que usted, por estar ayudando, no lo hace Superman o Superwoman, y por estar ayudando, sencillamente lo debiera colocar para oír en una posición de mucho más humildad. Humildad en el sentido de que hay alguien que está ahí escuchándolo, hay alguien que de repente le confiesa cosas íntimas, alguien que abre su corazón a usted, alguien que le cuenta sus penas, sus amores, sus frustraciones, nada más humilde de nuestra parte que estar abriendo nuestro corazón para que eso pueda ser devuelto y que nuestro coaching mentee se escuche.
Y al escucharse, él sienta la misma emoción que nosotros estamos teniendo al oírlo. Y desde esa mirada, nosotros aprendemos de cómo otros se abren con nosotros, porque cuesta mucho hacerlo. O sea, crean lo que cuesta llegar, sentarse delante de una persona que tal vez nunca nos ha visto, que nos conoce tal vez de referencia o no, y decir, ¿sabes qué? Mi padre ha muerto, mi madre tiene tal cosa. Eh, ha sido muy difícil que esto se transforme en una historia, pero acá estoy y quiero ser muy franco y honesto con usted. Imagínese todo lo que le cuesta a alguien de repente decirle ese tipo de cosas. Por lo tanto, usted cuando esté ahí, mantenga la atención, sea un espejo. Y muchas veces también use el lenguaje del cuerpo para comunicarse. Porque si alguien le dice a usted, ¿sabe qué? Un hijo mío, una hija, falleció. No hay lenguaje que usted le diga, siento mucho, tengo pena por eso. No, no hay palabras para eso. Lo único que usted puede expresar es una empatía profunda donde su cuerpo va a hablar mucho más que lo que usted puede expresar con palabras. Otra cosa que yo recomiendo en esto de ayudar a ir es la tranquilidad de moverse de un tema hasta que este esté realmente cubierto. Eh, es muy común de repente que nuestros coaches o mentees tengan un buen disparar al voleo, por así llamarlo, y salten de un tema a otro, ¿sí? De forma mm, tal vez ansiosa, ah, evitando que tal vez la misma profundidad de su extensión de pensamientos, de su articulación, le facilite conexiones más profundas. Porque el oír de nuestra parte sencillamente está conectado con que Él se escuche. O sea, pero ¿cómo hacemos que Él se escuche? Si es que salta del supermercado hasta el auto, del auto hacia los niños, del niño hacia el informe, del informe hacia el trabajo, del trabajo hacia las vacaciones, y todo eso en 3 minutos. O sea, es lo que se llamaría en inglés un shallow thinking. Ese pensamiento superficial no va a permitir que él se escuche. Entonces, ayudemos en este oír, que él escuche sus sensaciones, que él escuche sus sentimientos. Y nosotros también escuchemos esas sensaciones y sentimientos para poder funcionar como un espejo. El oír con profundidad tiene una consecuencia inmediata. Y acá entro en el plano no solo de las sesiones, yo diría entro en el plano de las amistades, de las relaciones, en el plano laboral y por supuesto en el plano de todo tipo de sesiones. Perdón, ¿no? Voy a tomar agua. Por lo tanto, ese oír en profundidad, al mejorar las relaciones, también va a proyectar algo que debe ser traducido en lo que nosotros llamamos en coaching ejecutivo como la presencia. Y esa presencia infunde confianza. Sin esa confianza la persona no se va a abrir. Y probablemente el oír con profundidad implica una liberación de juicios, una aceptación del ser, una totalidad de su permanencia para sostener y ayudar a su coachee o mentee en el ser que se acompaña a sí mismo. Curiosamente, todo eso genera también en las relaciones, en el trabajo, un incremento de productividad, de
de autoempoderamiento, yo diría de compromiso. Incluso en los procesos de coaching o de mentoring, el hecho de establecer esa conexión profunda que está conectada con el oír y el respetar, genera esas posibilidades. El rapport a veces es mal entendido. El rapport nosotros muchas veces lo entendemos como esa habilidad de ponerse en el zapato de los otros, ser empático, pero por increíble que parezca, esa misma persona a veces está escindida en, en sus distintas eh, características psicológicas, en sus diferentes perfiles valóricos o de creencias, y una de las partes a veces no está satisfecha con la otra. Y una de las partes que gana en ese proceso, ah, al no estar satisfecha, le dice cosas que pudieran ser hirientes. Por lo tanto, rapport no significa sencillamente decir las cosas de manera empática. Rapport significa probablemente igualar aquello que es necesario que sea dicho en el instante que es preciso. Por supuesto, eso llega con la experiencia, con la cantidad de horas de vuelo que ustedes van a ganar, pero muchas veces decimos cosas que no son simpáticas, pero que finalmente las personas pueden agradecer que alguien se las ha dicho. Y ellas mismas, yo creo que todo el mundo pensaba eso, pero nunca nadie había tenido el coraje de decirlo. Bueno, es cierto que a ustedes le están pagando por ese servicio y más que coraje, es un deber nuestro hacer aquello que creemos que pudiera ser de ayuda para nuestro coaching mentee. Y también algo que yo recomendaría, no solo para lo que son las sesiones, es pare de hablar sobre usted. Es tan común la autorreferencia. A propósito, les voy a contar una historia mía. Claro, ¿han escuchado eso? Es tan común. Nosotros vamos a hablar de algo y desde ese momento nos referimos a nosotros mismos, porque ahí estoy conectado, por supuesto, con la necesidad de empatizar desde mi mismo marco de construcción valórico y marco de realidad. Y yo diría mantener la atención. Es necesario que uno tenga un proceso de absorción. Ok, alumnos de hipnosis, nada ni decir trance, bien, acepto. Y que podríamos llamarlo conciencia plena. Esa conciencia plena constituye casi un proceso de absorción sobre el mismo aprender que estamos viviendo en nuestra experiencia. Y eso implica, claro, como es una especie de trance, de disociarme y ganar conciencia sobre yo mismo, sobre quién soy, sobre el coaching mentí y mostrarme también como profesional vulnerable y abierto. Es curioso cómo algunos profesionales se sienten extremadamente eh, empoderados y desde ahí vulnerabilidad que está presente, por supuesto, pero encuentran que no corresponde. El hecho de que nos sentemos y seamos humanos sencillamente nos acerca en esta apertura de nuestro ser para mostrarnos cómo realmente somos. Somos igual débiles, imperfectos, poco asertivos muchas veces e incongruentes. Sin embargo, eso no implica, por supuesto, que seamos excelentes profesionales como coaches o mentores, pero sí que somos humanos, que tenemos las mismas falencias que probablemente muchas otras personas. Y nos aleja de la imperfección y permite que nuestro coachee o mentee pueda escucharse con más profundidad, así como nosotros lo estamos escuchando. Algo que yo recomendaría es el
respetar los silencios. O sea, hay veces que alguien puede estar en silencio 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No lo sé. Pero el hecho es que esos silencios, una vez que están, los silencios gritan. Esa paradoja implica que algo está ocurriendo. Por lo tanto, déjela presente, déjela que se establezca ese espacio donde nada debiera importunarla. Escuche los significados de aquello que no se está diciendo y posteriormente, para escuchar con mucho más profundidad, conecte significándole los significados a lo que se dice y a lo que no se dice con mucho más profundidad. Y desde ahí, y acá probablemente, me voy a echar encima muchas ideas de muchas terapias, pero a mí me aborrece muchas veces, y eso es cosa de mi propio marco, las interpretaciones. Yo he percibido en algunos momentos que hay modelos que les encanta interpretar y está bien. Cada uno tiene su propio modelo. A mí no me gusta que mis alumnos interpreten, principalmente cuando las interpretaciones son tan alejadas de lo que pudiera ser el marco de realidad de nuestro coachee o mentee. He visto situaciones, y me las han contado también, donde, por ejemplo, un coach, al hacerle una sesión a un coachee ejecutivo, le dice al coachee, mm, ¿qué quisieras trabajar, por ejemplo? Y al coachee le responde, mira, estoy con problemas con mi nivel de ventas. Entonces el coach interpreta y le dice, probablemente tienes problemas afectivos en tu casa, con tu pareja. El coachee le dice, no, no es eso. Entonces el coach vuelve a interpretar y le dice, o sea, estás negando aquello que te digo. Por lo tanto, ahí hay un tema. El coachee le vuelve a decir, no tengo tema con mi pareja, estoy muy bien con él. El coach le vuelve a decir, percibo ahora que estás hasta muy molesta con este tema y obviamente tienes un tema ya que se relaciona con lo sexual. En ese momento, el coach ya estaba listo a cometer el primer asesinato de un coach. Claro. Pero para suerte, o para desgracia de uno o de otro, la sesión terminó, porque ella se levantó y se fue. Y eso para mí no era escuchar con profundidad, era escuchar desde sí mismo todas aquellas cosas proyectivas que probablemente son válidas en el marco experiencial del mismo coach, pero no lo eran desde el coach. Sí. Y eso partió desde el inicio. Si es cierto o no es cierto que ella tuviera o no tuviera, no lo sé. Pero el hecho de que me pareció que el coachee salió furioso de la experiencia que tuvo y además le dio una muy mala calificación a lo que estaba viviendo. Quisiera hablar sobre lo que pudiéramos llamar una escucha profunda. Y esa escucha profunda quiero conectarlo con transpersonalidad. Y dentro de esa transpersonalidad, cada uno de nosotros eventualmente tiene una intención por la cual está en este camino. Yo no sé cuál es la de ustedes, pero todos nosotros, consciente o inconscientemente, la tenemos. Por lo tanto, al escuchar profundamente, yo le diría, esclarezca qué está haciendo usted ahí. Si usted está ahí por ganar dinero, yo le recomendaría que cambiara de oficio y entre a ser corredor de la bolsa, porque probablemente va a ganar mucho más dinero que mejorando su escucha profunda. Eso no implica que haga otras actividades,
donde gane dinero, pero sí detecte a qué se debe que usted quiere seguir un camino de ayuda y de desarrollo en el mundo de las tecnologías de desarrollo humano. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su propósito en eso? ¿Cuál es la intención sistémica de lo que usted está haciendo? ¿Qué busca como ser? ¿Quién quiere ser usted en esta conexión con otro ser que tal vez está ahí débil, está abierto y que está a merced de recibir de usted una palabra, una pregunta, que lo vuelque hacia ser quien quiere ser? Y dentro de eso es nuestra esencia, la felicidad. Busque curiosamente en esa escucha profunda. Voy a tomar agua, perdón. Busque en su ser esa curiosidad que tal vez la haya tenido dormida ahora en su etapa adulta, pero conéctese con cómo aprendía usted de niño, cómo aprende cuando las cosas le gustan. Haga esto porque le gusta. Si no le gusta, no lo haga. Encuentre de qué forma usted va a encontrar progresivamente la información suficiente como para volcársela poco a poco, gota a gota, de forma muy dosificada a su coachee o mentee, para que sea una persona que brille, para que sea una persona que desarrolle su pensamiento y articule lo que más quiere conseguir en su misma vida. Dentro de eso, yo les diría que hay algo sumamente importante y que son los 5 niveles esenciales de la escucha, que usted lo puede encontrar en muchos textos. Pero dentro de esos niveles esenciales que quiero remarcar acá, quiero nuevamente conectarlos con transpersonalidad. Y esa transpersonalidad está asociada al contenido que se dice. Porque el contenido es siempre, 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 siempre mucho más que aquella palabra simple que está siendo comunicada. Usted percibe las distintas capas de dimensiones humanas, como por ejemplo la palabra difícil puede estar arraigada desde una temprana edad, donde tal vez existieron temas familiares, donde existieron infortunios y existieron necesidades. Entiende ese contenido para poder, de forma muy simple, muy cariñosa, entregarle el cuerpo, lo que recibe su espíritu y su mente, para devolvérsela en el contexto que está viviendo su coachee o mentee. Y haga con que ese coachee o mentee perciba que el contexto es mucho más grande que aquello que está presente. Es tan común que a veces alguien se centre en las cosas malas de otra persona y se le olviden las cosas buenas que existen, igualmente que nosotros, que se nos olvidan las cosas malas que tenemos y dejamos presente como si todo fuera bueno aquello que tenemos. Por lo tanto, ayude a que su coachee o mentee incremente ese contexto, que lo expanda y que crezca en él dándole un sentido al contenido, ayudándolo a entender lo que dice, lo que no dice. Y como ustedes bien saben, ahí estamos, ya sea en coaching o en mentoring, hablando de dialéctica. Ayúdelo a descifrar esos significados más profundos que a veces tienen una experiencia, una frase, un símbolo, una creencia. Cuestiónelo en su estructura de construcción de realidad. Sea usted mismo también aceptando que eventualmente hay cosas que puede ayudar y cosas que no puede ayudar. Pero dentro de lo que puede ayudar o no puede ayudar, que usted tenga la humildad de plantarse tal cual como es, con sus fortalezas, con sus debilidades,
con su riqueza, grandeza y también con sus mismas miserias. Porque somos nada más que, pero con la fortuna de haber recibido la confianza de alguien. Ejemplos de preguntas que eventualmente podríamos tener son: ¿en qué más estás pensando? Preguntas muy simples. ¿Qué tienes de diferente tu pensamiento desde que comenzamos a discutir esto? ¿Qué es lo que no has hecho o dicho? ¿Cuánto tiempo has estado pensando en esto y por qué? Y las antiguas tradiciones que se conectan con nosotros y que eran tradiciones que ustedes deben tener muy presente, que a veces están en distintas religiones, como diría Wilbert, llamándolas de tradiciones. Todas ellas hablaban de 4 cosas esenciales para el oír profundo. La primera era la presencia. Y la presencia, por otro lado, se conecta con la ausencia del yo mismo, poniéndose a servicio del otro. La segunda es la confianza que tenemos que tener en que vamos a ayudar al permitir que el otro se conozca más a sí mismo. La tercera es el respeto, por sea lo que sea que se está diciendo, para apreciarlo en su integridad. Y lo otro es reconocer la grandeza y las posibilidades que está siendo desarrollada como un milagro adelante de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul, por estos 45 minutos exactos. Tú de verdad que con el tiempo eres un maestro también en el manejo de tu tiempo. También gracias a todos los asistentes. Vamos entonces a dar un espacio para preguntas que pueden, o comentarios o saludos que quieren hacerle directamente a Paul. Con gusto los leeré. A mis preguntas les recuerdo que el 18 y 19 de octubre la cita es en Ciudad de México con nuestro 6º Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. Hay más de 13 especialistas internacionales que se van a dar cita allí para compartir las nuevas tecnologías de desarrollo humano que en materia de coaching y mentoring. Así que vamos entonces a empezar a leer. Iniciamos con Reina Ivonne Delfín. Dice: querido maestro, gracias por este valioso aporte en el mentoring. El mentor habla desde sus experiencias, cómo hacerlo, con este marco de referencia que nos das, y que sea recibido por el mentí y valorado por él. Nos vemos en México. Muchas gracias. Gracias. Sin cámara. Sí, para mí. Muchas gracias, Ivonne. Un abrazo y hasta pronto en México. Marvin Hernández dice: saludo desde Costa Rica. No la escuchamos. Doris Mar Cardoso: saludos, Paul, ponencia llena de mucha profundidad. Excelente, gracias. Le saluda Doris Mar desde Caracas, Venezuela. ¿Cuál sería la mejor forma de aplicar coaching o mentoring a la hora de hacer preguntas a personas desmotivadas o con resentimiento? ¿Cómo me conecto con ellas? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Doris. Creo que personas desmotivadas o con resentimiento, podrían ser desmotivadas o con resentimiento, o desmotivadas y con resentimiento. Podríamos tener las tres. Yo diría que en el desmotivado está la ausencia de un valor por detrás. Algo les pasa que no tiene sentido. Habría que buscar de qué manera, de forma genérica, sin conocer más el contexto, esa persona podría darle sentido a aquello que hace, darle valor. Si hay resentimiento, lo más probable es que hay valores o reglas que fueron quebrantadas, desde esa percepción una imposibilidad, además, de resarcirse de aquello que ocurrió. Bueno, y podrías tener las dos mezclas, donde no está el valor para motivarse y el dolor de aquello que pudo haber pasado. Así que las preguntas tendrían que ser orientadas a cómo conseguir más valor, más sentido, más propiedad, propósito. Y en el otro caso, preguntas más asociadas al soltar, al permitir que aquello que está deje de ser, ya que
probablemente no hay mucho más que hacer. Bien. Sí. Buenas tardes. Pregunta, ¿para mantener buenas relaciones a nivel laboral es necesario oír y observar? Gracias a HCN y a sus ponentes durante la semana. Interesante el tema de hoy. Pude aprender y reflexionar del oír y escuchar. Excelente. Yesenia Ruiz, desde Venezuela. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias. Luciane Magalhães, um forte abraço, Paul. Muito bom, obrigado. Abraço, Luciane. Muito obrigado a você. Abraços para a família também. Ao Humberto. Alejandra Aur. Me encanta, Paul. Solo me gustaría que pudiera graficarme con un ejemplo los niveles de escucha. Los niveles de escucha. Hay varios modelos, Alejandra, de niveles de escucha. A ver, para mencionar algunos. Hay el nivel de escucha donde tú quieres hablar, pero en realidad deberías estar escuchando. Entonces, cuando el otro habla, tú lo interrumpes porque ya quieres hablar. Hay un nivel de escucha donde ya te predispones eventualmente a que todo lo que el otro vaya a decir, tú lo niegues. Y ese, llamémoslo de forma coloquial, el sí, pero. Y después lo que pasa es que, entonces, alguien te dice, el día está lindo, sí, pero va a cambiar el tiempo. Tú le dices, sí, va a cambiar el tiempo, pero está lindo. Claro, lo que pasa es que después va a llover. Entonces, ese es otro nivel. Hay personas que escuchan con la finalidad de explicarte aquello que no necesita ser explicado, pero una vez que empezaron, ya no hay cómo pararlas. Hay personas que están escuchando y que eventualmente en ese proceso de escucha se desconectan desde fuera y tienen solamente su diálogo interno. Hay personas que eventualmente, bueno, se conectan con el coachee o mentee y profundamente tienen una intención de qué es lo que van a hacer y en esa intencionalidad logran captar la atención para producir ayuda. Así que ahí tienes algunos niveles, pero hay varios modelos. Gracias. Gracias a Seguimos. ti. Alberto González, ¿dónde puedo certificarme con ustedes? Esta la puedo responder. Alberto, primero nos gustaría saber desde dónde te estás conectando para decirte con quién te puedes certificar. Sin embargo, te adelanto que próximamente, a pocos días, vamos a iniciar, si estás en Brasil, en Rondonópolis, junto con nuestro partner HCN, EFATA Therapy Coaching, una certificación internacional en coaching neurolingüístico. En Colombia, en octubre, vamos a tener una certificación internacional en mentoring profesional con nuestro business partner Liderazgo en Acción. Y en Panamá, próximamente también en octubre, con nuestro business partner en Cinti, tenemos una certificación en coaching internacional. Y en Chile, próximamente, vamos a tener coaching neurolingüístico y mentoring profesional con la Academia INPA. Sigamos con las preguntas bien rapidito. Mónica Ballesteros, ¿cómo logro esos significados que se debe buscar en el coaching? Hay que ver cuál es el significado. ¿Cómo se llama? Mónica Ballester. Mónica, los significados están asociados a las palabras, son las mismas personas que le entregan los significados, es bastante más fácil. Por ejemplo, una de las palabras más difíciles y complejas que hay, y de las más simples, porque es de las primeras que se aprenden, es mamá. O sea, el símbolo mamá tiene significados múltiples y distintas capas en tu constructo de realidad. Y tú solo le preguntas al coaching, ¿qué significa madre para ti? ¿Ok? Emilio Casa, muchas gracias por la presentación, pues nos vemos en la entrega de mentoring en noviembre en Chile. Genial, Emilio. Gracias por tu feedback a mis cuentos a propósito. Gracias. Rafael Mascayo, felicitaciones. Gracias, Rafael. Karina Botonelli, quería agradecer la entrega de siempre de Paul. ¿Cómo puedes, como coach, que sientes que cada vez sabes menos, mantener la confianza en ti y el saber que estás en el lugar adecuado para ayudar? Escucha esa pregunta de Karina. Un abrazo, Karina. Tal vez sea porque así realmente lo vivo, que en la medida que
aprendo más, descubro que hay tanto más por saber. Eso implica que sé menos y entiendo menos. No sé si estoy en el lugar adecuado para ayudar. Curiosamente, cuando le dices todo eso a una persona, le generas confianza. Es bien raro, ¿no? Porque le dice, mira, puede ser que no entienda nada, puede ser que no, no, no sea la mejor. Y ese planteamiento genera confianza, que decirle, sabes que soy el mejor, I'm the best. Claro. Así que es muy difícil tu pregunta, Karina. Bien, bueno, con ese comentario vamos a cerrar la jornada. En muchas felicitaciones, muchos comentarios adicionales. Les voy a pedir que los escriban a info@hcnworld.com y con gusto se las hago llegar directamente a Paul si me faltó alguna por leer. Antes de cerrar, quiero agradecer a todos los ponentes, a Marisol Castillo, a Ricardo Escobar, a Luis Alonso, a Luciana Magaláes, a Noel Martínez, a Jorge Castañeda, a Alejandra González Mármol, finalmente a Paul Albanter, a todos sus invitados y también a nuestro business partner de HCN World, que para nosotros ha sido un gran honor y placer compartir esta semana de aprendizaje con todos ustedes. Quiero también invitarlos a que visiten congresohcn.com para que conozcan todas las ponencias y todas las actividades que vamos a tener con ustedes durante el 18 y 19 de octubre en la Ciudad de México. Ahora sí, me despido formalmente. Muchísimas gracias, Paul, por tu tiempo y si quieres dar un mensaje de cierre. Muchas gracias, Olvin, además por todo el trabajo que has hecho durante esta semana, que ha sido arduo. Gracias a todos los ponentes también, que he sabido les ha ido espectacular. Gracias a mi querido amigo y socio Ricardo y Jorgen Svenstrup, que probablemente nos escuchan desde alguna parte del mundo. Claro. Así que muchas gracias a los que estaban presentes también por haber prestigiado durante toda esta semana. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes y feliz fin de semana.